Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero, como siempre daremos esta hora ayudándole a ustedes con temas de interés. Saludos Arnaldo, ¿cómo estás? Saludos Andrés, buenas tardes a nuestros amigos televidentes y agradecerles como toda la semana que se mantengan con nosotros, dándonos seguimiento, para a través de este programa poder ir creando, aportando ese granito de arena en lo que es la prevención. La conciencia de la prevención. La conciencia de la prevención en todos estos temas de la criminalidad. Eso es así. Nosotros tenemos esta tarea que la Junta a los televidentes les ha gustado, porque los temas que tratamos son de interés y son temas que quizás, Arnaldo, no son tratados regularmente. Nosotros tratamos de hacer lo posible para que la gente lo pueda conocer. Arnaldo, hay muchas cosas alrededor de estos temas que nosotros tratamos que uno a veces lo deja pasar y tiene una conexión de una forma u otra. Y hay un tema de preocupación país constante que tiene que ver con los hermanos haitianos. La República de Haití, desde hace años, ha sido un país con muchos problemas sociales, políticos y también muchos económicos. Y esos problemas, de una forma u otra, nos afectan en la República Dominicana, de cualquier forma. Y en este momento, que la gente, mucha gente ha dicho que Haití es un país inviable, que no hay instituciones, que no hay organizaciones, que no hay un presidente, el presidente fue asesinado, que todavía no se ha definido claramente eso. Y una frontera tan frágil como la que tenemos nosotros con Haití, frágil en dos porciones. Primero, porque la frontera es muy larga. Segundo, no tenemos soldados para ponerlo en cada metro para poder cuidarla. Y tercero, porque la gente puede cruzar por cualquier parte. No son de que tres opciones que hay, sino por cualquier parte. Y tenemos entonces gente que llega aquí todos los días, constantemente, que son delincuentes, son gente seria, gente que trabaja, unos que no trabajan, unos que vienen a delinquir, unos que traen drogas y muchísimas cosas más. Y muchos delincuentes que se escapan de Haití, que vienen aquí. En fin, tenemos un paquete de riesgos frente a Haití, lamentablemente. Y yo creo que la mayoría de la gente haitiana son trabajadores, son colaboradores. Yo tengo experiencia, en mi casa trabajan empleados haitianos. Nosotros nos hemos sentido siempre bien con ellos y lo hemos dado un trato como de dominicanos, pero sabemos que hay gente también que no son tan buenos como estos. Sí, Andrés, mira, en toda parte del mundo las zonas fronterizas son zonas de riesgo. Claro que este riesgo se va a medir también en base a las circunstancias que existan en ambos países o en uno u otro de los países. O puede ser que sean unas zonas fronterizas donde la equidad exista en cuanto a la economía, la misma prevención del delito entre cada uno de los países, aunque normalmente hay un país que es más débil o menos institucional que otro, y esto es lo que va creando el riesgo que pueda existir en las zonas fronterizas. Indudablemente que nuestros hermanos haitianos, nuestra hermana República de Haití, constituye, dado a las debilidades que tiene, toda esa zona por ahí constituye un riesgo alto para la República Dominicana, no solamente desde el punto de vista de la migración, sino también, como bien venías diciendo, en la parte delincuencial. Es un estado que ahora mismo está en manos de bandas, donde el mismo gobierno ha pedido ayuda para poder controlar las acciones que vienen llevando a cabo este grupo de bandas. Bueno, ayer tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lamentablemente, como siempre, no se ve que haya algún tipo de acción, de conclusión, de una definición de qué va a pasar y si va a haber algún tipo de intervención
en la hermana República de Haití para poder lograr controlar la situación. Lo que sí debemos siempre tener claro que la situación de Haití no puede ser, como bien se ha señalado, resuelta única y exclusivamente con República Dominicana. Y esa misma situación, esa misma inestabilidad que ha conllevado que muchos de esos proyectos que existían, por ejemplo, había unos fondos de Cariforum, era que se llamaba, había unos fondos que eran precisamente para desarrollar conjuntamente acciones económicas, ¿verdad?, entre Haití y República Dominicana, pero nunca se pudieron, en la mayoría de esos fondos no pudieron ser utilizados por la falta de acuerdo y por la misma falta de institucionalidad en el país. Pero mira, Hernando, yo te voy a preguntar a ti como especialista del área que tiene que ver con la prevención del lavado, por ejemplo. En tu experiencia, nosotros sabemos cómo se maneja en República Dominicana con el tema de la Unidad de Análisis Financiero, que es una institución que debe tenerlo todos los países para prevenir el delito del lavado de activos, reportar adecuadamente las operaciones sospechosas. Ahora yo preguntaría, con esa falta de institucionalidad que hay en Haití, el desorden, vamos a decir, lamentablemente que hay, ¿cómo se manejan los temas del delito del lavado de activos? Y la UAF o el GAFI, por ejemplo. Mira, lo primero es que debió o debería existir algún levantamiento del riesgo de cómo se dan las operaciones. Tenemos un mercado internacional que se realiza 1 o 2 veces a la semana. Con República Dominicana. Tenemos intercambio, tenemos personas que tienen cuenta. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve ese efectivo en esa zona? ¿Cómo entra y sale el dinero? ¿Se cumple con los requisitos de declaración de transporte de efectivo? Porque tú estás cruzando de un país a otro. Se supone que la ley existe para tú declarar cuando tú vas a entrar o a salir del país con cierta cantidad de dinero. ¿Se lleva ese control? ¿Se lleva el control de quién sale, de quién entra, del que el que entró salió? ¿Con qué salió? Entonces, me recuerdo que uno de los estudios que yo dejé plasmado cuando era director de análisis en la UAS era precisamente hacer un levantamiento de cómo funcionaba ese mercado binacional y la importancia, ¿verdad?, de ver también los movimientos, los flujos financieros, las cuentas, qué controles habían implementado las entidades financieras para sus sucursales que están en esa zona, que son zonas de alto riesgo. Claro. Pero este estudio, antes de mi salida, no se logró ejecutar y no he visto que en realidad que se haya hecho, porque no lo he visto publicado en la página de la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, no podemos tomar tampoco medidas de prevención, lo que nos lleva a decir que a lo mejor estamos por ahí dándole el mismo tratamiento a esas sucursales. No te puedo decir porque no soy directivo de un banco. Tal vez esas sucursales vienen dándole el mismo tratamiento a sus clientes como lo harían a un cliente normal, sin hacer un levantamiento de riesgo, un enfoque basado en riesgo, como manda las recomendaciones del GAFI. Que todo esto de la debida diligencia y que el país haga una evaluación, en la recomendación número 1 que habla de que el país haga una evaluación nacional de riesgo. ¿Para qué? Para determinar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y poder dirigir las acciones hacia esos puntos, hacia esas áreas donde se hayan detectado esas debilidades y los recursos estén dirigidos a eso. No hacer ese enfoque del todo para todo como se hacía antes. Ya eso ya es cuestión del pasado. En los países, en el informe que hace Transparencia Internacional, que tiene que ver con la encuesta, vamos a llamarle así, encuesta de corrupción o de anticorrupción en los países, Haití siempre está en los primeros lugares en países corruptos. En los países corruptos, Haití y Venezuela están en los primeros lugares. Ahora yo te pregunto, si como en la experiencia, por ejemplo, ya sabemos que hay un riesgo, que hay problemas, que no sabe cómo se maneja la banca, pero con el intercambio de países, como por ejemplo la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, como tú estuviste ahí,
tiene intercambio con otros países y hemos tenido casos con Dinamarca, con Chile, que Estados Unidos. ¿Cómo se manejaba eso si hubo con Haití? Hubo un acercamiento, hubo una visita de ellos, de lo que ellos llamaban Unidad de Análisis Financiero, que estaba en proceso en realidad de formación. Se llegó a firmar incluso lo que se conoce como un MOU, Memorándum de Entendimiento, con ellos para intercambiar experiencia, capacitación. Vinieron un grupo de funcionarios de la unidad de inteligencia financiera de ellos para ver cómo operábamos nosotros y ver nuestras especialidades, nuestras herramientas técnicas que utilizábamos. En ese momento estábamos desarrollando lo que es la herramienta que ya está en funcionamiento para la reportería, que es el GOEMER. Se le habló de esa misma herramienta. Pero cooperación internacional, en algún caso que se hubiese intercambiado información, nunca recibimos ningún tipo de solicitud de parte de ellos, y la verdad que no recuerdo que nosotros en ningún momento solicitáramos algún tipo de información hacia... Mira, cuando el presidente Jean Bertrand Aristide, creo que en su último periodo, cuando le dieron el golpe de Estado, yo recuerdo, eso fue en el 94, porque en la Cumbre de las Américas, la primera, yo estuve, y fue diciembre del 94, y ya él estaba derrocado y estaba en la cumbre. Fue invitado, porque para los fines de los Estados Unidos, Aristide seguía siendo el presidente. Y el Estados Unidos estaba haciendo los esfuerzos para colaborar para el retorno de Aristide. Y fue la primera vez que vimos que un presidente de un país pide una intervención militar a su país. Pues bien, pasó, entró la MINUSTAH, tratando de ver cómo resolver ese problema. Tuvieron un tiempo largo, no se pudieron resolver. Aristide volvió, pero después salió, y Aristide está en Haití, creo todavía en una vida más o menos pasiva. Sin embargo, cuando comencé a hablar del tema de la reunión que hubo hace unos días sobre las Naciones Unidas, ahí estuvieron los cancilleres de Haití y de República Dominicana. El canciller dominicano, hemos sido reiterativos con el presidente, pidiendo el apoyo internacional, que a veces esa palabra se daba como apoyo, ¿en qué sentido? Si es alimentación, si es recursos, si es fuerza militar, qué sé yo. Pero ahora en particular se dijo la intervención de fuerzas militares en Haití para controlar el desorden que hay con las pandillas, las bandas y todo lo demás, además de la corrupción que sigue existiendo, aunque el país no está prácticamente operando. Le pregunto Arnaldo, y lo voy a preguntar ahora al especialista y al ex militar, o militar en retiro, porque tú eres general y tienes, lógicamente, logística, estructura de militar, toda una vida en esa rama castrense. ¿Qué pasaría real y efectivamente si los norteamericanos crean un grupo de paz, como llaman ellos, y van e invaden a la República de Haití con el objetivo de arreglar la cosa? ¿Qué pasa? ¿No ayuda? ¿No perjudica? ¿Cómo trabajaría el mercado? ¿Qué tú piensas? Mira, yo soy de la opinión de que es necesaria una intervención militar, porque no existen los recursos, las fuerzas militares, las fuerzas policiales en Haití han sido desbordadas, para no decir inoperantes, ahora mismo han sido desbordadas. O sea, que para poder controlar la situación se necesita algún tipo de acción coercitiva que conlleve poder organizar todo lo que está pasando para allá. Ahora bien, si nos conviene, no nos conviene, en principio no debería convenir, siempre y cuando se vaya con un interés en realidad de resolver la situación en el territorio haitiano, no de crear una situación para que República Dominicana resuelva o asuma la solución de lo que está pasando allá. Entonces sabemos que estas grandes potencias tienen su doble moral, tienen sus intereses, o se han manifestado muchas veces, o se ha dicho muchas veces el interés que tienen
de que haya una especie de fusión o que República Dominicana haga sea un centro de refugiados. Entonces, desde ese punto de vista, si lo que vamos a tener una fuerza militar que lo que va en su obrar o en su accionar, aunque supuestamente a controlar, a crear una situación de fuerza o de presión hacia nuestro país, habría que pensarlo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que lo que más conviene a todos es una intervención militar. No es una invasión, porque eso es muy diferente. Vamos a llamarle una intervención de fuerzas militares para controlar, porque nadie tiene control de Haití. No, y el reforzamiento de las acciones nuestras, de las Fuerzas Armadas nuestras, en ese espacio fronterizo. O sea, tan pronto se dé una invasión, o aunque no se diese la invasión, se deben de estar tomando todas las medidas en la frontera para evitar ese flujo. Vimos, yo no sé hasta dónde, porque ya en las redes andan tantas cosas que a veces no son verdad, pero vi hay unas imágenes que mandaron de unos camiones que llevaron en contra de una de las puertas de la frontera. Entonces, ¿qué pasó? Uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se reforzó? Si hay provocaciones. Aunque al principio se decían que eran camiones de comerciantes dominicanos que le habían prohibido hacer algunas exportaciones. Entonces, no se sabe qué fue lo que, si era de allá para acá, si fue cómo fue el asunto, pero lo que sí se denotó, yo no estaba ahí, no sé qué intrusiones tenían esos centinelas que estaban en esa área, pero sí al nivel de publicidad de lo que se ve en lo que se mandó en las redes, fue una falta de acción de parte de nuestras fuerzas para controlar esa situación. Bueno, sabemos porque no estaban con los suficientes recursos para poder enfrentar lo que pasase. Sabemos que hay muchos riesgos, sabemos que hay medidas que tomar, precauciones, prevenciones que el gobierno dominicano tiene que hacer con sus Fuerzas Armadas dominicanas, que no pueden cruzar para aquel lado, sino reforzar lo que está aquí. Hay muchos riesgos y esto es una situación que siempre es de tensión en la frontera. Entendemos que ojalá que las Naciones Unidas y los gobiernos internacionales real y efectivamente oigan el llamado, diríamos ahora, de los dos países para intervenir Haití. Vamos a hacer una pausa.